Bueno, pues en el Centro Impulso, que volvemos a estar con todos ustedes, y con Marcos Castilla, no lo veo desde antes del verano. Le voy a dar la bienvenida a Marcos, que ya está aquí con nosotros, nuestro logopeda. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado. No te veía yo desde antes Desde antes del verano. del veranito, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal ha ido esas vacaciones? ¿Bien? Pues muy bien, ¿vale? Sobre todo hemos aprovechado para Tranquilito, descansar, ¿no? ¿vale? Porque la demanda el curso pasado fue grande y la verdad que ha servido para desconectar, para recargar pilas y afrontar el nuevo curso con muchas ganas. Hablamos hoy de un tema muy importante y es el daño cerebral en adultos, Sí. ¿no? Una curiosidad que yo tengo, ¿se da más ese daño cerebral en mujeres que en hombres o por igual? Se da por igual, ¿no? Sobre todo el daño cerebral adquirido, una de las consecuencias por lo que se produce, sobre todo pues, por malos hábitos, ¿vale? De vida, malos hábitos alimenticios, ¿vale? Entonces se suele dar mucho, ¿vale? Por esa consecuencia. Vamos a hablar de la logopedia en el ámbito social sanitario. Sí, ¿no? Porque siempre se habla de la logopedia en el ámbito infantil y muchas veces se olvida que somos profesionales que trabajamos también con adultos. Entonces, el objetivo de la charla de hoy es sobre todo hablar un poco de lo que es el daño cerebral adquirido, los distintos tipos que hay, también hablar un poco de lo que es las estructuras cerebrales que están implicadas en el lenguaje, que son muy, muy importantes para luego entender cómo a estos pacientes se afectan a nivel de lenguaje y de habla. Y luego, por último, también resaltar, ¿no? Lo que es la familia, la importancia que tienen, el trabajo que se hace también a nivel multidisciplinar y también hablar un poco de lo que es la logopedia en el ámbito del hospital y cómo poco a poco se van viendo pequeños cambios. ¿Qué es el daño cerebral adquirido? Pues bueno, un daño cerebral adquirido se define como un daño que se produce en distintas estructuras del cerebro en pacientes que, aun habiendo nacido sanos, ¿no? Porque estos pacientes cuando nacen no tienen este daño cerebral, pero sí en un momento de su vida, como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, infecciones que se producen, ¿no? Pues sufren daños en diferentes estructuras del cerebro. Se pueden dar en cualquier momento de nuestra vida, aunque nosotros hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que es en adultos. ¿Qué tipos hay de...? Vale, pues en primer lugar, ¿no? El más conocido, por así decirlo, el ictus o accidente cerebrovascular, que se denomina, ¿no? Se refiere a una interrupción en el flujo sanguíneo en una parte del cerebro, ¿no? Muchas veces por la rotura de una vena o una arteria cerebral. Como consecuencia de este ictus, pues está, ¿no? Malos hábitos alimenticios, malos hábitos de vida, personas fumadoras, personas bebedoras, y también uno que está saliendo últimamente en los diferentes estudios que se están realizando, y es por mala higiene bucal, ¿no? Por la mala higiene bucal e infecciones bucales, que está muy relacionado con la aparición de estos ictus. Yo creía que iba con la oxigenación de la sangre y demás, ¿no? Por el Sí, fluido. sí, pero también esas infecciones a nivel bucal están muy, muy relacionadas. En los últimos estudios, yo que también cuando lo leí me llamó mucho la atención. Sí, Por eso mucha gente la importancia también que tiene a nivel de higiene bucal, pues es muy importante. Para tomárselo En cuenta, cuenta, sí, sí. ¿no? Y empezar con esa educación realmente que deberíamos de tenerla Exactamente. de pequeñitos, ¿no? ¿Qué principales áreas del cerebro Vale, especializados en voy a el...? hablar un poco todavía de los diferentes tipos de daño cerebral, que que todavía tienes. hay más, ¿vale? Por ejemplo, los traumatismos craneoencefálicos, cuando existe, por ejemplo, un accidente automovilístico, también cuando hay alguna violación, ¿no? Siempre todo tipo de agresiones que se pueden sufrir, ¿no? Pues en algunas ocasiones, por desgracia, suelen aparecer traumatismos craneoencefálicos. También tenemos anoxia cerebral, que es falta de oxígeno en lo que es en diferentes partes del cerebro. También tenemos por algún tipo de infección, también, ¿vale? Aquí también puede entrar lo que es a nivel de higiene bucal, ¿no? Existe una infección y a partir de esa infección se produce este daño cerebral en alguna parte del cerebro. Y por último, ¿no? Pues alteraciones tóxico-metabólicas, ¿no? Estas suelen ser los distintos tipos de daño cerebral adquirido
que suelen existir. El más común y el que toda la gente más o menos conoce es el ictus, y sobre todo hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que es el ictus y en personas adultas. Ujú. ¿Y qué principales áreas del cerebro están especializadas en el ¿Vale? Sobre todo, lenguaje que se afectan, claro? claro, ¿no? Este área es muy importante hablar de ella, porque ahora cuando hablemos sobre la intervención que vamos a hacer en este tipo de pacientes, pues es muy importante ver que en nuestro cerebro existen diferentes áreas y cada una de estas áreas están especializadas en lo que es en el lenguaje. Seguramente todos hayamos escuchado lo que es el área de Broca, el área de Wernicke, la circunvolución angular, ¿no? Pues son diferentes áreas del cerebro que están encargadas en diferentes estructuras y diferentes funciones a nivel del lenguaje. Por ejemplo, el área de Broca, que es la que está especializada en la producción del lenguaje, producción de fonemas, producción de palabras, producción de frases. Luego tenemos el área de Wernicke, que está especializada en la comprensión, ¿vale? La síntesis de los sonidos, comprensión de lo que es a nivel del lenguaje. Y ya por último la circunvolución angular, que también es muy importante porque tiene funciones a nivel del lenguaje como son la memoria, la atención, también a nivel de lectoescritura, a nivel de matemáticas, ¿no? Pues todas estas funciones del lenguaje también está especializada. Entonces, nuestro cerebro es un órgano muy importante que está especializado en diferentes funciones, entre las que ellas las podemos ver a nivel del lenguaje, y según donde se produzca esta lesión en una área u en otra de nuestro cerebro, pues se van a ver alteradas unas funciones o no del lenguaje y también del habla. ¿Cómo evaluamos e intervenimos en estos casos? ¿Vale? Aquí también es muy importante hablar, ¿no?, de lo que es el informe de derivación, ¿no? Ver por parte del hospital Los qué tipo, daños, ¿no? claro, ¿no? Por ejemplo, cuando se sufre un ictus, ver en qué área ha ocurrido y ya a partir de aquí, ¿no?, hacernos una idea y ver pues qué partes del lenguaje se están viendo alteradas o no, también lo que es el habla. Por ejemplo, a nivel del habla, algunas de las alteraciones que se suele sufrir cuando se sufre un ictus es la disartria, ¿vale? La disartria es un trastorno que se caracteriza porque a nivel motórico del habla los músculos que participan se ven afectados, no se tiene un buen control. Por ejemplo, no se tiene un buen control de lengua, labios, músculos de la cara. Entonces, sobre todo, intervenir, primero para poder intervenir correctamente, evaluar qué músculos se están viendo afectados y a partir de ahí, pues, desarrollar una intervención lo más exhaustiva posible. Después, pues cuando sufre a nivel de lenguaje, uno de los trastornos cuando se sufre un ictus más asociado es la afasia. Todos seguro que hayamos escuchado, mi padre ha sufrido un ictus y le han dicho que tiene una afasia, ¿no? Una parálisis, ¿no? ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de afasia? Pues que se ha producido una interrupción, ¿no?, de lo que es el flujo sanguíneo en una parte del cerebro y a consecuencia de esto se ha producido una alteración del lenguaje. Entonces, sobre todo, primero una evaluación lo más exhaustiva posible para determinar qué áreas del lenguaje se están viendo afectadas, si se está viendo afectada a nivel de vocabulario, de semántica, problemas de anomia, ¿no?, problemas de evocación de palabras. También tenemos problemas a nivel del lenguaje también para formar frases, tener un discurso muy desorganizado, problemas también a nivel de comprensión, ¿vale? Problemas también a la hora también de la escritura y de la lectura. Entonces, sobre todo, lo más importante es realizar una evaluación muy exhaustiva de los componentes del lenguaje que se están viendo afectados para luego realizar una intervención pues lo más eficaz posible a nuestro paciente. Marcos ha hablado antes del apoyo familiar, que es importantísimo, ¿no?, en el tratamiento. Exactamente, ¿no? Lo que es la familia es muy importante. Cuando estamos en sesión, se nos viene, sobre todo cuando evaluamos, familias que vienen muy devastadas, ¿no?, porque están teniendo problemas que sus familiares antes no lo habían tenido. Son personas que han nacido sanas y en un momento determinado de su vida se están viendo con muchos problemas a nivel comunicativo. Entonces el apoyo familiar es muy importante. Sobre todo me gusta mucho hacer un cronograma, que es aquí los pacientes, sobre todo cuando comienza la terapia, se ponen como unos objetivos muy a largo plazo, ¿no? Y no debemos de olvidar todos los objetivos pequeños que debemos de ir consiguiendo. Yo siempre lo digo, hay que disfrutar de las sesiones, disfrutar de lo que vamos a aprender aquí. Muchas veces lo que es la afectación a nivel de habla o de lenguaje es devastadora. Muchas veces no se puede conseguir todo lo que quisiéramos, pero sí tenemos que proponer y sobre todo conseguir
que ese paciente disfrute y que se consiga lo más posible que de esa afectación que se haya producido. Sobre todo el apoyo familiar en constante lucha siempre y muy importante con ellos. ¿La recuperación llega a ser total y bueno, qué tiempo se tiene de recuperación? Según el tipo de afectación a nivel de habla y de lenguaje, ¿no? Hay pacientes que tienen una disartria y necesitan años para recuperarse, ¿vale? Incluso muchas veces a nivel de habla, pues hay afectaciones que no se consiguen total, pero sí parcial. Y en los casos en los que no se consiga total, darle las herramientas tanto a la familia como al paciente a nivel comunicativo para que pueda desarrollar su vida lo más próximo a lo que era antes. Mejorar sobre todo la calidad de vida de ese paciente. ¿Qué papel jugáis los profesionales dentro de los hospitales? Poco a poco se está viendo un poco más ensalzada, ¿no?, la figura de lo que es el logopeda. Yo cuando comencé, por ejemplo, lo que es logopedia el primer año era indispensable. Yo pensaba que la logopedia tenía tanta importancia a raíz de hospitales. Hay mucha demanda y esa demanda se tiene que ver reflejada con más profesionales a nivel de hospitales. Poco a poco se está viendo más bolsas de empleo. Es verdad que a nivel del SAS ahora han abierto una bolsa única que poco a poco tú puedes ir metiendo tus méritos, puedes ir metiéndote en lo que es a nivel de hospitales, pero aún así hay mucha falta de profesional y como profesionales sanitarios que somos, creemos que la figura del logopeda en el hospital cada vez tiene que verse más reflejada. Más reconocimiento también, más presencia, ¿no? Se me ocurre que uno de los efectos realmente de que el ISTU esté tan presente es el estrés de vida que llevamos, la forma de vivir, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? El hecho que... También hablar de la importancia... Educacional también. Claro, y sí. la importancia también de trabajar de manera multidisciplinar, porque con nuestros pacientes seguramente necesiten la ayuda de otras terapias, fisioterapia, terapia ocupacional. También estos pacientes muchas veces vienen con cuadros depresivos, entonces a la ayuda psicológica tanto a la familia como a los pacientes también pues le viene muy bien. Entonces, como profesionales sanitarios que somos y muchas veces, como tú has dicho, el estrés que en nuestro día a día, pues por desgracia cada vez hay más daño cerebral adquirido y la verdad que nuestra presencia en hospitales pues es fundamental. Sobre todo porque no tiene edad, ¿no? Exactamente, no tiene edad. Exactamente, ¿no? Se puede producir en cualquier momento de nuestra vida y por malos hábitos alimenticios, malos hábitos de vida, como te he dicho también por infecciones, están ocurriendo cada vez más y hay muchas familias que se tiran meses y meses esperando cómo va a recibir esa terapia, ¿no? A mí me llegan aquí, Marcos, es que llevo 3 meses esperando a que me llamen de la Seguridad Social para que mi padre pueda recibir logopedia, ¿no? Y a consecuencia de que no hay mucho personal a nivel de hospitales, pues las familias tienen que esperar mucho porque hay mucha demanda. Sobre todo que el tiempo es un factor negativo. Exactamente. También, ¿verdad? Exactamente. Un enemigo. Marcos Castilla, muchas gracias. A vosotros. En otra ocasión. Genial. Gracias. Hasta luego.